Bueno, la pandemia ha vuelto a ocupar un lugar destacado hoy en las noticias. Como consecuencia, dicen muchos de cuestiones políticas, ¿no? Hay que decir que cuando la Argentina exageró las medidas, las sobreactuó a niveles estrafalarios, también había cuestiones políticas detrás, ¿no? En ese momento, las mediciones de popularidad del presidente Fernández y de Horacio Rodríguez Larreta, inclusive, eran altísimas, como consecuencia de exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora, ¿no? Es decir, antes cerraban, pues ahora abren, ¿no? Tal vez aquellas medidas tan virulentas fueron exageradas, como eventualmente podría ser exagerado el hecho de que no debe usarse más barbijo, ¿no? Yo tengo la impresión de que el barbijo, con independencia del gobierno diga que haya que hacer, la gente puede seguir usándolo perfectamente hasta como un gesto de cortesía con los demás, digamos, ¿no? Hoy es apropiado, es educado, es correcto usarlo de todos modos, en lugares cerrados sin duda alguna, y en lugares abiertos probablemente también, ¿no? Ahora, siendo que la pandemia ha vuelto hoy a la tapa de los diarios, se ha vuelto un asunto importantísimo, en el contexto de la campaña les voy a contar un poquito lo que está pasando en términos generales. Ayer el mundo tuvo 450.000 contagios, un poco menos de lo habitual, y han muerto unas 9.000 personas. Argentina tuvo muy pocos contagios, ayer registrados por lo menos, 1.837 con 61 muertos. Y tenemos personas que están cursando la enfermedad de modo activo, confirmados. Habrá que ver cuántos confirmados hay, que no se conoce, cuántas personas están contagiadas, que no se sabe. Los confirmados son 27.506 personas, que sí que hoy es muy baja la cantidad de personas que está contagiada. España, por ejemplo, ha llegado a 76% de su población vacunada con 2 dosis y 79 con una. Portugal tiene el 80. Los casos en Europa siguen estables, 7.000 en Francia, 10.000 en Alemania, 3.000 en Italia, 2.000 en España y, como siempre, 31.000 en el Reino Unido, porque obviamente testea mucho más que el resto de los países. Y el dato interesantísimo que nos pasa Juan Dillon tiene que ver con el hecho de que 1 de cada 2 contagios hoy, por ejemplo en Italia, corresponde a niños, y esto es obviamente la variante Delta. Variante que a la Argentina, bueno, por el momento no oficialmente no ha llegado, a pesar de que el doctor Debac nos dijo hoy que sospecha que de todas maneras llegó, y que en algún momento va a terminar manifestándose de manera visible. Argentina tiene hoy 63% de su población vacunada con una dosis, 43%, que sigue siendo un poco bajo, comparado con Chile, Uruguay, Canadá, Estados Unidos y el Ecuador, 43% digo con doble dosis. Hoy llegan a la Argentina, se ve que llegan muy de a poquito, 160.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Y todavía tenemos dudas, yo por lo menos, respecto de dónde están las vacunas que faltan, ¿no? Que es un dato que no se ha aclarado. Si hemos aplicado 50 millones de dosis prácticamente, 49 millones y pico, y llegaron 61, me faltan 10 millones, ¿no es cierto? 12. Claro. Bueno, el eje del asunto es que el gobierno ha levantado las restricciones sanitarias que estaban que regían en el momento, se ha flexibilizado toda la actividad económica, particularmente, obviamente, perdón por la redundancia, de cara a las elecciones de noviembre próximo. Por ejemplo, se levantó la obligatoriedad del uso de tapabocas al aire libre, las reuniones sociales pueden realizarse sin límite de personas, se habilita el aforo de 100% en actividades económicas, industriales, comerciales y de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas, etc. Se autorizan los viajes de jubilados o egresados, se autoriza el aforo de 50% en discotecas, quedan habilitados los salones de fiestas, bailes o actividades similares en todo el país, se permiten eventos masivos de más de 1.000 personas, etcétera, etcétera. Así que ha quedado todo prácticamente levantado, con argumentos que en algún punto son sostenibles. Es decir, el descenso de casos en Argentina es muy visible, una caída del 74% en el último tiempo de cantidad de casos, para ser exacto, en 16 semanas de últimas ha caído 74% el nivel de contagio, y las personas que cursan la enfermedad o que están internadas en terapia intensiva son pocas. La Ciudad de Buenos Aires aún no tomó la determinación de qué hacer con el uso del barbijo, hay cautela obviamente
como bien mencionó el doctor Debac, entre los especialistas, y ustedes saben que en el mundo el tema de las recomendaciones de obligatoriedad o no de uso de tapabocas sigue siendo motivo de discusión. En este contexto se conoce, o se supo ayer, que el gobernador Kicillof reabrió el total de educación, incluyendo para algunos casos, no todos, la educación los días sábados en la provincia de Buenos Aires, básicamente para apoyo escolar y compensar la enorme cantidad de días que ha habido sin clases en la provincia de Buenos Aires. Pero no hay definición sobre las universidades. Yo no entiendo en este caso el criterio por el cual se abren los colegios y no las universidades. Tampoco los aeropuertos, Marcelo, tampoco no hay noticias sobre el tema de los aeropuertos, sigue cerrado prácticamente Ezeiza, ¿no? Claro. Bueno, y finalmente ha quedado abierta una suerte de discusión que tiene de un lado un conjunto de analistas políticos que esta mañana sugieren que el gobierno sea apresurado y que como consecuencia de necesidades de carácter electoral ha dado por terminada la pandemia, ¿no es cierto? Una pospandemia prematura y electoral, dice hoy Joaquín Morales Solá. El gobierno perdió las elecciones y se acabó el coronavirus, dice hoy Eduardo Palladini. Las PASO son más efectivas que las vacunas, dice Ricardo Roa. Y lo más fuerte lo dice Eduardo Van der Koy, que habla de manotazos de un gobierno que a juicio de Eduardo Van der Koy no tiene brújula. Habló sobre el tema, la única voz que se contrapuso a esta medida de parte del oficialismo perteneció a la señora Alicia Castro, que siempre está en contra del presidente Fernández, y ha dicho que no se ganan elecciones con los covidiotas. Los covidiotas son, a juicio de ella, las personas que no apoyan las medidas estrictas y que creen que el coronavirus es una idiotez, los covidiotas. Eso fue lo que dijo ayer Alicia Castro en un aporte bastante poco relevante al debate nacional. En cualquier caso, me parece que lo importante acá es que, con independencia de los vaivenes de las medidas, y siendo que no sabemos muy bien dónde va a parar esta historia, las personas, nosotros, los argentinos, nos cuidemos nosotros, ¿no? Y al que le parece apropiado usar un barbijo, que lo use, ¿no? Que me parece lo más razonable, ¿no? Es más, me parece que el levantamiento de las medidas con uso de barbijo es una combinación bastante razonable, porque no se puede tener un país 2 años parado prácticamente, ¿no? Aunque no estaba parado ya, porque además, ¿saben qué? Si las medidas no se levantaban de esta manera, se iban a levantar solas, ¿no es cierto? Pero me parece que el uso de barbijo sigue siendo algo apropiado, por razones que ya hemos comentado hace un rato. Además, el barbijo, Marcelo, no era lo peor de las restricciones. No, pero obviamente, pero por supuesto.